un modelo con precios flexibles. Entonces, en el PDF que les he subido a Paideia, tienen una serie de ecuaciones que caracterizan una economía con precios flexibles. Las primeras ecuaciones, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 primeras, son ecuaciones que se van a repetir en casi todos los modelos, no solamente en este, pero la ecuación que la diferencia de otros modelos es la última, la que dice tipo de cambio real. Pues empecemos viendo los componentes. Acá Ayala me pregunta, ¿vale que haya puesto solo la respuesta en el ejercicio? Sí, no hay problema. Si está solo la respuesta, no hay problema. Ok, entonces empecemos definiendo o revisando las ecuaciones. La ecuación 1, la primera ecuación, nos habla sobre el ingreso disponible. O sea, el ingreso disponible se define como el ingreso que tienen las personas, las familias, luego de pagar impuestos. Por tanto, sería 1 menos T, 1 menos la tasa impositiva, T minúscula es la tasa impositiva, multiplicado por sus ingresos. Eso es lo que las personas o las familias pueden gastar en consumo después de haber cumplido con sus obligaciones de pagar impuestos. Luego, el consumo se define como la suma del C0, que es el consumo autónomo, más el CI multiplicado por ingreso disponible. Este consumo autónomo se refiere a todo aquel consumo que las personas o familias realizan a pesar de no tener ingresos. Entonces, por ejemplo, imaginen una familia que se quedó desempleada durante esa cuarentena. Estas familias no tienen ningún ingreso, pero aún así tienen que consumir. Tienen que consumir porque tienen que subsistir. Entonces, si bien es cierto, no tienen ingresos, tienen que recurrir a otras formas de financiar su consumo. Quizás puede ser por ahorros o por transferencias del Estado o por donaciones a otras personas. Entonces, ese consumo no depende de si la persona tiene ingresos o no tiene ingresos. A ese consumo autónomo se le suma la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible. Entonces, la propensión marginal a consumir es el porcentaje de los ingresos que las familias decidan a consumir. No todas las personas tenemos la misma propensión a consumir. Muchas personas cuando recibimos nuestro sueldo lo gastamos todo, y hay personas que reciben su sueldo y gastan solamente la mitad o gastan solamente el 10%. Entonces, si ese CI es cero, quiere decir que la persona ahorra todo su ingreso. Si ese CI es 1, quiere decir que la persona gasta todo su ingreso. Entonces, ese CI está entre 0 y 1. Lo restante que las personas no gastan en consumir sería la propensión marginal a ahorrar. Entonces, 1 menos 6 sería la propensión marginal al ahorro. Luego, la inversión se define como la suma de una inversión autónoma restado por una sensibilidad de la inversión frente a la tasa de interés multiplicada por la tasa de interés. Entonces, esa inversión autónoma es el gasto o la inversión de las empresas que hacen, que realizan sin tomar en cuenta la situación de la economía o la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, una empresa, aunque no produzca nada, tiene que pagar alquileres o tiene que pagar mantenimiento de sus máquinas. Entonces, esa inversión autónoma es todos aquellos gastos que no están condicionados a su producción o que no están condicionados al entorno económico. Esta es la inversión autónoma. Ese I sub I es una sensibilidad o propensión de la inversión
frente a la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es bastante pequeña, las empresas tienden a prestarse de los bancos o de otras entidades, porque la tasa de interés se define como el costo del dinero. Entonces, si prestarme del banco me sale muy barato porque la tasa de interés es muy baja, me voy a prestar un montón de dinero y por tanto lo voy a invertir. Eso tiene sentido, por ejemplo, en el caso de ahora que el Banco Central está garantizando préstamos a las pequeñas empresas y a algunas empresas a tasas de interés bastante bajas. Eso va a ocasionar en los siguientes meses que la inversión crezca. Si ese I sub I es igual a 0, quiere decir que no importa cuál sea el valor de R, la empresa no va a cambiar su inversión. Si ese I sub I es grande, quiere decir que cualquier cambio en la tasa de interés va a ocasionar cambios grandes en la inversión. Luego, el gasto público está definido solamente por un gasto autónomo. Es decir, al Estado no le importa si estamos en recesión, si estamos en expansión, si estamos en crisis, no le importa nada de eso, siempre va a gastar un monto fijo. Tiene sentido, en algunos casos sí tiene sentido porque el presupuesto de los estados, usualmente el presupuesto nacional usualmente está definido con anterioridad. Sin embargo, puede suceder que parte de ese gasto sí pueda estar condicionado por ejemplo, la actividad económica. Entonces, si vemos el contexto actual, podemos decir, por ejemplo, que como la actividad económica es bastante baja, el Estado lo que busca es impulsar la economía gastando más. Entonces, por ejemplo, si ponemos acá un B, si la actividad económica del país es baja, es decir, el PBI o el ingreso es bajo, el Estado lo que va a buscar es contrarrestar eso subiendo el gasto público. A ver, chicos, esperen un momento. Bien. No, no, Anel, porque te dije ayer que te pregunté por WhatsApp si el profesor ya había llegado a las instrucciones y te decía la ciudad. ¿Ya no? Ya, ya. Sí, ahí, ahorita sí, ahí ya vamos a ver que hay tres, ya. Sí, cada alumno se la renta de uno. Cuando entras ahí, el encabezado está para descargar el PDF, ya, y abajo dice, creo, esperar, hasta que hacen clic ahí jalan su. Sí, ya, sí, ya estoy, gracias. Ya, gracias. Ya chicos, perdón, ya volví. Entonces, pero en este caso, el gasto del gobierno solamente es el gasto autónomo. Puede ser que quizás en algún examen o práctica sí aumenten y digan que el gasto del gobierno depende de la actividad económica o depende tal vez de la tasa de interés. En este caso no. Luego nos dice que la recaudación
tributaria del gobierno es simplemente la aplicación de su tasa impositiva a todos los ingresos. Luego, las exportaciones brutas. Todas las exportaciones dependen de cómo le vaya a las economías del exterior. Ese YF quiere decir el PBI del extranjero, de todos los países extranjeros, y también depende del tipo de cambio. Entonces, este X sub F es una sensibilidad del PBI, una sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el PBI exterior. Y este X sub epsilon sub E quiere decir una sensibilidad de las exportaciones brutas frente a cambios en la tasa de interés, en el tipo de cambio. Esto quiere decir que las exportaciones dependen positivamente de cómo le vaya a las economías del exterior y cómo sea el tipo de cambio. Entonces, supongamos que el tipo de cambio es bastante alto. Si el tipo de cambio es bastante alto, eso quiere decir que las empresas exportadoras van a vender sus productos y para meterlos a la economía nacional van a tener que comprar soles. Compran soles porque tienen que pagar sus salarios, tienen que pagar sus alquileres, sus tributos, todo tienen que pagarlo en soles. Entonces, al momento de comprar soles y vender dólares, van a recibir más soles de lo que sucedería si el tipo de cambio fuera pequeño. Entonces, como sucede esto, hay una relación positiva entre el tipo de cambio y las exportaciones. Entonces, mientras el tipo de cambio sea más alto, las exportaciones son mayores. Por otro lado, las importaciones debería suceder lo contrario, ¿no es cierto? Si un tipo de cambio alto origina un aumento en las exportaciones, un tipo de cambio alto debería originar unas importaciones menores. Sin embargo, en ese modelo estamos asumiendo de que las importaciones no son afectadas por el tipo de cambio. Las importaciones solamente están afectadas por el PBI. Entonces, el PBI o el ingreso de la economía afecta en las importaciones porque usualmente lo que importamos como consumidores son tecnologías, computadoras, celulares, laptops, todo eso. Entonces, si dentro del país nos va bien económicamente, vamos a tender a importar más de esos bienes. Por eso la relación es positiva. Y esa relación está multiplicada, o ese PBI está multiplicado por una sensibilidad que es IM sub Y. Y como ya vimos en las clases anteriores, las exportaciones netas se definen como la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y esto también lo vamos a llamar como balanza comercial. Si decimos que la balanza comercial es positiva, quiere decir que las exportaciones son menores a las importaciones, perdón, las exportaciones son mayores a las importaciones. Y si la balanza comercial es negativa, diremos que las importaciones son mayores a las exportaciones. Cuando escuchen hablar de balanza comercial, simplemente se refiere a la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y la ecuación más relevante, como ya les dije, de este modelo es este. El tipo de cambio está definido por un tipo de cambio de largo plazo menos una sensibilidad del tipo de cambio frente a diferencias entre entre la tasa de interés nacional y la tasa de interés internacional. Eso quiere decir que veamos un gráfico acá. A este ejemplo le ponemos el tiempo, no sé, desde el 2000 hasta el 2018, y a este lado le ponemos el tipo de cambio. El tipo de cambio fluctúa usualmente, no bastante, sino relativamente todos los días fluctúa el tipo de cambio. Puede que estemos en 3.2, 3.2, mañana va a estar en 3.3, pasado 3.10, va fluctuando. Sin embargo, en el largo plazo, siempre regresa
o siempre debería regresar a un nivel constante. Ese sería el E0. O sea, a pesar que fluctúa, el Banco Central lo que busca es de que esas fluctuaciones regresen a largo plazo, más o menos a un cierto nivel. ¿Esto sucede siempre? En la realidad no, pero teóricamente se asume que es así. Entonces, decimos que el tipo de cambio es ese tipo de cambio de largo plazo, pero que lo afectan usualmente choques. Entonces, esos choques son los que generan que en ese tramo haya una subida del tipo de cambio y luego baja. Esos choques generan esos cambios, esas fluctuaciones. Y esos choques están compuestos por cambios en la relación entre tipos o tasas de interés. Nos supongamos que la tasa de interés de Estados Unidos, una tasa de interés exterior, de un momento a otro suba un montón. Que es un montón y supera a la tasa de interés nacional. Las personas que tenían su dinero invertido en el país, en Perú, ven que su dinero podría ser más rentable en Estados Unidos porque allá están pagando una mayor tasa de interés. Como ven eso, agarran su dinero y se lo llevan a Estados Unidos. Entonces esto origina que exista una salida de dólares, una salida de divisas. Como salen dólares en la economía nacional, se genera una escasez de dólares. Y al igual que cualquier bien, cuando hay escasez de un bien, lo que sucede es que su precio sube. Y en el caso del dólar, el precio del dólar es el tipo de cambio. O el tipo de cambio sube. Y sucedería lo contrario si el tipo o la tasa de interés nacional supera la tasa de interés internacional. Entonces hemos visto esto. Si el tipo de cambio extranjero, perdón, la tasa de interés extranjera sube, acá se genera un menos, un más y acá sube. Esa es la relación más importante de ese modelo. Sabiendo todo eso, podemos pasar a seguir viendo qué nos dice el PDF. El PDF nos dice, esta economía se encuentra en equilibrio cuando la oferta de fondos prestables, es igual a la demanda de fondos prestables. Esta economía tiene un stock de capital de 100 y mano de obra de 100 y su producción o PBI está determinado por K elevado al 0,5 por L elevado a 0,5, por tanto, el PBI o la producción sería 100. Definamos qué es los fondos prestables. Los fondos prestables es todo aquel dinero que los agentes económicos están dispuestos a otorgar en préstamo a otras personas. En la economía hay varios agentes, las familias, las empresas, el gobierno, el sector extranjero. Todos estos agentes ahorran o desahorran. Es decir, algunos tienen ahorros, algunos tienen deudas. Si nosotros juntamos todo eso, resulta que juntamos todo el ahorro de estos y le restamos sus desahorros, los agentes en agregado van a tener la posibilidad o van a querer prestar lo que han ahorrado a otros agentes. Eso origina de que todo ese ahorro que tienen los agentes debe ser igual a la inversión. Esta economía está asumiendo de que las personas no guardan sus ahorros bajo el colchón, sino que todos sus ahorros lo llevan al sistema financiero o a la bolsa, donde sea, para prestárselos a otros agentes. Entonces, por tanto, esta oferta de fondos prestables es equivalente al ahorro de los agentes. Entonces, sería la suma del ahorro de todos los agentes. Y como recordamos, el ahorro era así, ¿no? Ahorro del gobierno, más el ahorro de las familias, más el ahorro
del sector externo. Pues, la oferta de fondos prestables es la suma de todos los ahorros. Y todo eso se debe igualar a la inversión, que en este caso va a ser la demanda de fondos prestables. Todo lo que las empresas quieren prestarse es la demanda de fondos prestables. Luego, en el PDF nos mencionan que sabemos que la demanda agregada, creo que hay un error en el PDF, solamente debería ser Y, no Y elevado a la D. Entonces, el PBI o el ingreso o la demanda agregada de esa economía es el consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas. Lo primero que nos pide en la parte A es graficar la relación de paridad tasa de interés. La relación de paridad de la tasa de interés es una relación, vale la redundancia, entre el tipo de cambio y la tasa de interés nacional. Entonces grafiquemos en un eje el tipo de cambio y en otro eje la tasa de interés. Regresemos a la ecuación que teníamos, que era esta, y en esta ecuación vemos que está tanto el tipo de cambio como la tasa de interés nacional. Para graficar sabemos que debemos despejar a un lado la variable que está en el eje vertical. Entonces ya tenemos acá, tenemos esto. Entonces toda esta expresión que está entre paréntesis sería el intercepto. La pendiente sería esta. Entonces, eso nos dice que la relación entre tasa de interés y tipo de cambio es inversa. En este caso lo vamos a dibujar así, donde el intercepto es todo esto, la pendiente es esto. Luego, si queremos saber el equilibrio, podemos asumir que en la economía nacional hay una tasa de interés fija. En el corto plazo es factible pensar que la tasa de interés es fija. Entonces asumimos que esa es la tasa de interés nacional. Si esa es la tasa de interés, acá tenemos el equilibrio. Y el equilibrio nos dice que en ese punto, correspondiente a esa tasa de interés R0, corresponde un tipo de cambio, es E, pongámosle E', mejor. Entonces resulta que si este prima aumenta, vamos a decir que existe una devaluación o una depreciación. Diremos que existe una depreciación y si cae, diremos que existe una apreciación. Si hablamos en estricto, deberíamos hablar que es una depreciación del sol frente al dólar. Igual, una apreciación del sol frente al dólar. Nos recordemos cómo es la definición del tipo de cambio. El tipo de cambio nos dice cuántos soles debemos entregar por una unidad de dólares. Entonces, si el tipo de cambio sube, quiere decir que tenemos que entregar más soles por una unidad de dólar. Por tanto, lo que está pasando es que el dólar está perdiendo valor frente al, que el sol está perdiendo valor frente al dólar. Por eso es una depreciación. Lo contrario, si el tipo de cambio está bajando, eso quiere decir que tenemos que entregar menos soles por cada unidad de dólar, lo que quiere decir que el sol está ganando valor frente al dólar. Y eso es lo que nos pregunta la parte A. Bueno, la parte A nos dice, ¿qué sucede si la tasa de interés internacional, a ver, tasa de interés internacional,
¿Qué pasa cuando aumenta la tasa de interés internacional? Entonces, en este mismo gráfico, veamos dónde está la tasa de interés internacional. La tasa de interés internacional está acá. Eso quiere decir que si aumenta, va a afectar el intercepto, no va a afectar la pendiente. Entonces, tenemos la curva, se afecta el intercepto y el nuevo equilibrio estaría acá, este punto B. O sea, en ese punto B, este aumento de la tasa de interés internacional ocasiona un aumento en el tipo de cambio, ocasiona un aumento de tipo de cambio que por un lado afecta a las exportaciones. De las ecuaciones iniciales vimos acá que un aumento de las exportaciones genera un aumento del tipo de cambio, aumentaba las exportaciones y también debería afectar a las importaciones, pero según las ecuaciones que tenemos no sucede nada con eso, ¿no? Queda constante, ¿no? Y además sabemos que la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones menos importaciones. Como hemos visto que subió las exportaciones y se mantuvo constante las importaciones, la balanza comercial aumentó. La respuesta a esa pregunta A es que un aumento de la tasa de interés internacional genera un aumento en la balanza comercial. Y en la parte B nos pregunta, ¿cuál es el efecto de un aumento de la tasa de interés internacional sobre la tasa de interés local? O sea, acá ya estamos hablando, eh, no podemos verlo solamente gráficamente, sino lo tenemos que ver matemáticamente. Para eso, ok chicos, ya volví, sorry, se fue la batería. ¿Me escuchan bien, no?
Ya, genial. Entonces seguimos, nos quedamos en, eh, para responder la pregunta B, deberíamos resolver el modelo. Entonces, hasta ahora solamente hemos graficado una de las ecuaciones, que era la última ecuación, pero ahora debemos resolver todo el modelo. Para resolver todo el modelo, tenemos que reemplazar todos los componentes, todas las ecuaciones que vimos en la primera parte. Okay. Entonces, ahora tenemos que reemplazar todas esas ecuaciones que teníamos inicialmente acá. Entonces, para ello procedamos a hacerlo por acá. Tenemos que Y es igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. Entonces, Y es igual consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva por Y más la inversión autónoma menos la sensibilidad, esa sensibilidad por R más el gasto autónomo del gobierno, toda esta expresión. Como se va a dar cuenta en este curso, a veces aparecen expresiones gigantes. Hay que tener cuidado nomás con los signos y cómo despejar. Pues luego de despejar todo esto, para ahorrar un poco de tiempo, resulta de que R es igual a 1 toda esta expresión. Entonces ustedes lo despejan con más paciencia. Ok, ya tenemos esa expresión. Con esa expresión ya podemos responder la pregunta que nos hace en la parte C. En la parte C dice, el tipo de cambio real, no, perdón, en la B. ¿Cuál es el efecto de un aumento en la tasa de interés internacional sobre la tasa de interés local? Entonces, queremos saber el efecto sobre la tasa de interés nacional de un cambio en la tasa de interés internacional. Simplemente es esa derivada de R respecto a R sub E. Derivamos eso, nos queda lo siguiente. ¿Dónde está R? Acá está. Entonces sabemos que todos los componentes, este componente es positivo, este positivo, 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 porque todos son parámetros. Entonces, todo esto resulta que es positivo. Eso quiere decir que un cambio en la tasa de interés internacional genera un cambio positivo. Un aumento de la tasa de interés internacional genera un aumento positivo en la tasa de interés nacional. En la C nos preguntan, ¿el tipo de cambio real se vuelve más sensible a cambios en la tasa de interés? Recordemos qué parámetro nos habla sobre la sensibilidad del tipo de cambio frente a cambios de la tasa de interés. Entonces, recordemos que teníamos esta expresión. La sensibilidad, en este caso, sería esta, ¿no? Esa es la sensibilidad del tipo de cambio frente a cambios de la tasa de interés. Entonces, lo único que tenemos que hacer es lo mismo, derivada del tipo de cambio respecto a cambios en esa sensibilidad. Nos sale que es, y nos sale que es menos R, es negativo. Eso quiere decir que si la sensibilidad
aumenta, el tipo de cambio va a caer más rápido. Entonces, veámoslo intuitivamente. Si el tipo de cambio es muy sensible, perdón, si el tipo de cambio es muy sensible, cualquier cambio va a tener efectos muy grandes. Entonces, E caería más rápido de lo normal, si fuera muy sensible. Entonces, las apreciaciones serían más bruscas, por así decirlo. En ese caso, la balanza comercial, como dijimos que la balanza comercial depende del tipo de cambio, caería más fácilmente. Entonces, esto es la parte inicial y luego nos sigue diciendo el ejercicio que en equilibrio en el mercado de fondos prestables se define como, ya lo habíamos anunciado antes, el ahorro de las familias más el ahorro del gobierno más el ahorro extranjero es igual a la inversión. Todo lo que ahorran los agentes económicos se termina prestando para que se invierta. En la parte A nos pide encuentre una expresión para el ahorro de las familias, el gobierno, el ahorro del gobierno y el ahorro extranjero. Ya lo habíamos visto, creo, en la dirigida 1, donde habíamos definido que el ahorro de las familias era todos sus ingresos menos todos sus gastos. Sus ingresos es Y, gastan en consumo y también gastan en los impuestos que pagan. Si queremos llevarlo más desagregado, podemos operar eso. Entonces, por ejemplo, sabemos que este es Y menos consumo autónomo. Menos el consumo autónomo. Esa sería la expresión para el ahorro de las familias. Entonces, acá podemos reducir eso. Luego, también definimos que el ahorro del gobierno es todos sus ingresos, en este caso dependen de los taxes, de sus impuestos recaudados, menos el gasto del gobierno. Los impuestos simplemente es la aplicación de una tasa impositiva a todos los ingresos, menos el gasto del gobierno, que es una constante. Y el ahorro extranjero es la diferencia entre todo lo que nos compran con todo lo que nosotros le vendemos a ellos. Entonces se define como el negativo de las exportaciones netas, que sería igual a las importaciones menos las exportaciones. En la primera hoja del PDF, del PDF teníamos las expresiones para importaciones y exportaciones. Entonces tendríamos esto. Entonces, la suma de todos estos, eh, este ahorro más este ahorro más este ahorro, es la oferta de fondos prestables. Entonces, podemos sumar todo eso, sumemos todo eso, nos quedaría algo así. Entonces ahí tenemos una expresión de la oferta. Si queremos graficar la oferta, en ese lado tenemos los fondos prestables.
Recordemos que para graficar la oferta, en un lado teníamos el precio y en otro lado la cantidad. En este caso, el bien sería los fondos prestables y el precio de los fondos prestables sería la tasa de interés. Que la gente adquiera o quiera tener fondos prestables depende del precio de esos fondos. Igual en el caso de las empresas, de todos los agentes. Entonces acá vemos, para graficarlo, cuál es la relación entre fondos prestables y tasa de interés. ¿Dónde está la tasa de interés acá? Está acá. Entonces vemos que existe una relación positiva. Si la graficamos, se comporta como cualquier oferta con pendiente positiva. Y si quieren graficamos la demanda, que en este caso no la estamos estudiando, pero asumimos que tiene la pendiente típica de una demanda. Luego nos preguntan, bueno, la B nos pregunta, en el plano de los fondos prestables y la tasa de interés, grafique los componentes de la curva de oferta de fondos prestables y la demanda de fondos prestables. Entonces, en la oferta, si queremos ver cuál es el intercepto de esa curva de oferta, tendríamos que agrupar todo esto, ¿no? Agrupar todo lo que nos ha multiplicado por R. Todo lo que nos ha multiplicado por R sería el intercepto y la pendiente sería esta expresión que acompaña al R. Luego en la C nos dicen, ¿cómo afecta un mayor gasto público autónomo a la oferta de fondos prestables? Entonces agarremos, queremos saber el efecto del gasto público sobre la oferta de fondos prestables. Entonces, derivada de la oferta de fondos prestables respecto a cambios en el gasto del gobierno autónomo, derivamos esa expresión, buscamos dónde está el G sub 0, acá está, y vemos que esa relación es -1, es negativa. Eso quiere decir que si el gobierno empieza a gastar más, la oferta de fondos prestables va a disminuir. Y tiene sentido, ¿no? Porque eh, el Estado está empezando a gastar más en, no sé, en bienes, en transferencias, en programas sociales. Por tanto, está sacando liquidez o está sacando su dinero del banco. Y por tanto, el banco eh, ya no puede utilizar esos fondos que estaban guardados para prestarlos a otros agentes. Luego, P sigue mencionando y dice, considere los siguientes valores. Nos da valores para la tasa impositiva, para el consumo autónomo, para la propensión marginal a consumir, para la inversión autónoma, para la sensibilidad de la inversión respecto a cambios en la tasa de interés. Nos da información sobre el gasto autónomo, sobre las sensibilidades X sub F, la sensibilidad X sub E, el tipo de cambio a largo plazo, el PBI exterior, la sensibilidad de las importaciones frente al PBI. Eso es todo, creo que es todo lo que nos dan. Y nos pide luego graficar la relación entre producto y tasa de interés, ver si la oferta agregada es igual a 0, qué pasaría con el producto. La A, B, C, D creo que es básicamente álgebra, pero en la parte E viene la parte de analizar un poco. Y esto queda para ustedes, pero solo para mencionar qué es lo que deben hacer en la E. En la E dice grafique y encuentra el efecto de cambios en las variables, en las siguientes variables sobre la tasa de interés. Entonces dice 1. Un aumento en la tasa impositiva, eso quiere decir que el T minúscula aumenta. Luego, una crisis económica en los países extranjeros, eso quiere decir que el Y minúscula que tenía como superíndice al F, que representaba el PBI del exterior, cae. Entonces, utilicen ese, que el Y elevado a la F cae. Y la 3 nos dice un aumento en la tasa de interés
un aumento en la tasa de interés internacional. La tasa de interés internacional en nuestro modelo estaba escrita como RF, ¿no? Sí, RF. Entonces, un aumento en la tasa de interés, un aumento en RF. Entonces, aplican álgebra en la parte A, B, C y D, y en la E utilicen lo que les acabo de decir. Entonces, chicos, eso es todo por hoy. Si tienen preguntas, díganmelas ahora, por favor. El control lo voy a calificar el domingo. El lunes tienen sus notas y el solucionario debe estar el martes, supongo, a más tarde. Y si tienen, no sé, consultas o reclamos sobre los controles o sugerencias de cómo podemos mejorar los controles, igual me escriben para saber su opinión. Si no tienen preguntas, chicos, eso sería todo por hoy. Diego, una pregunta. Bien. ¿El control 3 va a ser referente a esta PD? Porque en el cronograma sale que el control 3 es el siguiente viernes. Eso no sería. Supongo que va a dejar algunas lecturas más y sobre esa P. Pero déjame confirmar y les hablo. El problema con el profesor es que no me contesta mis correos, así que voy a tratar de insistirle para saber qué es exactamente lo que entra para esa dirigida, para ese control. Está bien, Les gracias. aviso ya. Dime, Marisa. Marisa, ¿querías hacer una pregunta? Dime. Sí, sería más fácil que se entreguen en correo, pero el problema es que en el correo todo es como que las indicaciones de la facultad es de que se cuelguen Paideia para que haya un registro exacto y ordenado y que las recalificaciones que ustedes quieran pedir se hagan con más orden. Porque si me mandan al correo, solamente yo tengo acceso a sus controles, pero si está en Paideia, otras personas, o sea, el secretario académico, el secretario mesa de partes también tiene acceso a sus controles, entonces puede ser más fácil hacer sus recas ahí. Es una cuestión más administrativa. Yo también preferiría que sea por correo, pero por indicaciones administrativas tiene que ser por Payday. Y siempre solo se podrá subir un archivo, sí. La idea es de que agarren todas sus imágenes, las copien en un Word y ahí las ordenen y las guarden y las suban así. Porque tuviste problemas para necesitabas subir más archivos. Ya, ok, sí. O sea, esta primera vez sí entiendo que a veces hay problemas de conectividad o problemas con la laptop. Sí entiendo. Ayer también mi laptop murió y estuve a borde de la crisis. Y sé que es un problema. Pero sí, igual cualquier problema que tengan, lo mejor es avisarme de inmediato. Entonces así ya lo tomo en cuenta para darles alguna solución o darles más tiempo. Por eso no se preocupen. Ya chicos, eso sería todo por hoy. Voy a colgar igual esta dirigida en Paideia el video y ya nos vemos la siguiente semana. Cuídense.